El Señor es fiel. Y nos gozamos de estar aquí el último domingo del año, aquí en la iglesia sirviendo al Señor. Saludos les manda Miguel desde Costa Rica, está allá disfrutando, pero está conectado con nosotros, creemos. Y nos gozamos nosotros al estar, podernos reunir en este lugar. Una vez más, sean todos bienvenidos los que están aquí presentes, nos alegramos de verlos aquí, adorando al Señor, aquellos que están conectados también. Es un gozo que puedan estar conectados con nosotros a este último servicio del año y así poder glorificar el nombre del Señor. Creo que este año ha sido un año bien difícil, ha sido un año muy duro casi en la mayoría de áreas, en el trabajo, en la escuela, los muchachos, en sus estudios, aún en la iglesia. Ha sido un año de muchos desafíos. Aún para el mismo gobierno, los sistemas, las potencias, los países fuertes, ha sido un desafío bien grande. Y creo que hemos aprendido mucho y creo que Dios quiere enseñarnos mucho también. Y una de las cosas que estaba estudiando cuando estaba preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de tu pueblo? ¿Qué quieres de tu iglesia? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres que hagamos, Señor, el año que viene? Porque este año fue un año difícil, pero como les decía, hemos visto la mano del Señor con nosotros, hemos visto que Dios, Él ha permanecido fiel, Él nunca ha dejado de ser. Él ha seguido siendo el mismo y seguirá siendo el mismo por siempre. Pero nos hemos dado cuenta de que hubieron tantas dificultades, como les decía, aún para las potencias grandes, aún para la ciencia, para el internet. Los primeros días cuando todo comenzó, hasta las redes del internet se toparon, no daban abasto, no estaban preparados para todo lo que pasó. Creo que nadie estaba preparado para todo lo que sucedió en este año. Pero el gobierno y la gente del mundo, los científicos, los estudiosos, la gente preparada, la gente que crea todas estas cosas, ellos pudieron levantarse y pudieron despertar y darse cuenta que no estaban preparados para muchas cosas. Y ellos comenzaron a hacer updates, a hacer un mejoramiento en todo los sistemas que ellos tenían. Las redes de internet tuvieron que ser actualizadas, tuvieron que trabajar duramente para poder dar lo que la gente estaba necesitando en ese tiempo. Los gobiernos tuvieron que prepararse médicamente, muchos países tuvieron que hacer muchas cosas porque necesitaban estar preparados. La iglesia también, Dios quiere que ahora nosotros también nos despertemos. Y es el tema que traigo en esta tarde, despierta. Porque es un tiempo donde necesitamos despertar. La gente allá afuera tuvo que despertar. Despertaron, se levantaron. Muchos aprovecharon este tiempo, aunque hubo muchos momentos de necesidad, dificultades en algunas áreas. Hubo gente que se levantó y aprovechó y comenzaron a crear aplicaciones. Aquellos que trabajan en la media, ellos aprovecharon para hacer negocio. Ellos despertaron y dijeron, es tiempo de aprovechar. La gente está necesitando cómo hablar, cómo hacer streaming. Vamos a crear aplicaciones, vamos a crear esto, vamos a crear lo otro. Y comenzaron a aprovechar la situación que estaba pasando. Ahora Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia. Es necesario también que nosotros despertemos. Es necesario también que nosotros nos actualicemos, si pudiéramos decirlo así. Es necesario que nosotros rompamos el molde en el que hemos estado viviendo y que nos despertemos y que entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros en estos días. La gente se ha dado cuenta de que sin Dios son nada. En los momentos difíciles clamaron a Dios. Pudimos ver en la televisión gente de rodillas en todos los lugares, en todos los países, en los hospitales, fuera de los centros comerciales, la gente doblando sus rodillas, reconociendo que necesitaban del Señor. El Señor se ha dado a conocer. Dice una porción en su palabra, no la tengo aquí en este momento, pero dice Jesús, dice que va a haber un momento donde nosotros no vamos a tener necesidad de enseñarles y decirles acércate a Jesús. Porque Él ya se reveló a nosotros.
porque Él se ha dado a conocer. La gente ya se dio cuenta que Dios existe, que Dios es real y que sin Dios no puede vivir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como cristianos, como iglesia? ¿Cuál es el desafío ahora para nosotros? ¿Cómo vamos a nosotros ahora a predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos decir? ¿Cómo vamos a actuar? Porque ahora la mayoría de gente de afuera conoce al Señor. Ya no le vas a ir a presentar a Cristo, ya no vas a ir, te presento a Jesucristo, Jesús es el Hijo. No, la gente ya sabe. La gente de afuera ya sabe quién es Jesús. Más en estos momentos hemos estado celebrando, la semana pasada celebrábamos el nacimiento de Jesús. La gente sabe de que Jesús vino, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay gente que dice que creen en el Señor. Pero ¿qué es lo que verdaderamente el mundo está viviendo allá afuera? ¿Y qué es lo que nosotros estamos verdaderamente viviendo como iglesia? Y quiero que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esa fue la palabra que Dios le daba a Moisés para el pueblo de Israel. Cuando le dice que grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, se refería a los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y no solamente a los 10 mandamientos, sino a muchas leyes que tenían que cumplir para poder agradar a Dios. Y le dijo, grábate esto en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Y les decía que aún lo grabaran en los postes, en las puertas, y que eso era necesario que se les enseñase a los hijos de sus hijos, y que se las repitieran en la calle, donde quiera que fueran, en las casas, antes de dormirse, al levantarse. Era necesario que el pueblo, aquellos que habían creído en Dios, aquellos que habían temido a Dios, que repitieran estas palabras a sus hijos, que repitieran las leyes del Señor. Ahora nosotros decimos, ya no vivimos conforme a la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y quiero que vayamos aquí a Hebreos capítulo 10. Y leamos ahí, en el versículo 12. Dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, refiriéndose a Jesucristo, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo ahora nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Y eso es lo que es ahora para nosotros. Dice, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos sean perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Dejemos hasta ahí. Ahora, por medio del Señor, el Señor viene y Él pone, dice, esas leyes en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero ahora viene la pregunta, pero entonces, ¿cuáles leyes? Si nosotros ahora ya no vivimos conforme a la ley de Moisés. ¿Cuáles leyes son las que están en nuestro corazón?
¿Cuáles leyes son las que van a estar en nuestra mente? El Señor dice que Él no vino a hacer a un lado la ley, sino que vino para que la ley se cumpliera en Él y que ahora nosotros vivamos como Él anduvo. Entonces ahora Él nos ha dejado un ejemplo y quiero que nosotros lo veamos. Vamos a 1 de Pedro 4, versículo 1 al 2. Versículo 1 y 2, 1 de Pedro 4, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Él vino y Él sufrió por amor a nosotros, sufrió por nuestro pecado, y dice que nosotros tomemos esa actitud también. En cierta manera nosotros nos llama a que en cierta manera nosotros vamos a tener algún sufrimiento. Dice, versículo 2, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahí viene el sacrificio que nosotros tenemos que hacer ahora, porque nosotros tenemos que sacrificar lo terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas. Ahora estamos rodeados en un mundo donde todo es celebración, todo es placer. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces nos metemos en ese mundo. Y aquí viene lo que empezábamos al principio, y quiero hacer un breve comentario. Dios, Él hizo un pacto que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Él le hizo el pacto a Noé y le dijo, ya no más la destruiré. Y desde entonces está ese arco iris que aparece y dice que cada vez que aparece en las nubes, Dios se recuerda del pacto que hizo con Noé de no destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Pero luego vino Dios y hizo otro pacto con Moisés, con el pueblo de Israel, y les dijo que guardaran ciertas leyes y para poder alcanzar la salvación delante de Dios. De lo contrario, aquellos que no cumplían con esas leyes, Dios los destruía. El que no cumplía la ley, y dice que si habían 2 o 3 testigos, tenía que morir si quebrantaba la ley. Ahora viene Jesucristo y Él nos da un nuevo pacto a nosotros. Él siempre nos ha amado, Él no quiere destruirnos más, pero Él quiere que nosotros estemos sujetos a Él. El hecho que Él nos haya dado libertad no quiere decir que ahora nosotros vamos a vivir como cualquier persona haciendo lo que nosotros queramos. Este año fue un año difícil donde Dios tuvo que levantarse y permitir muchas cosas para hacernos recordar de que hay un Dios que es real y que es verdadero y al cual nosotros debemos de respetar y agradar cada día. Pero el mundo se ha perdido, el mundo se ha apartado del Señor. El mundo vive en sus pasiones, en sus deseos, en todo lo que quiere hacer y se olvidan de aquel que los ha creado. Se olvidan de aquel que nos ha amado, se olvidan de Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino por su grande amor y nos salvó por su misericordia, por su gracia. Y ahora nosotros tenemos vida, ahora nosotros tenemos esperanza, ahora nosotros estamos aquí parados, terminando este año, dándole gracias al Señor por todo lo que Él hizo. Pero es necesario que nosotros también tomemos la misma actitud que tomó Cristo. Él vino a sufrir. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tuvo que negarse a muchas pasiones. El mundo se está perdiendo. Este año ha sido un año de sufrimiento y ha sido necesario para que la gente reconozca al Señor. Pero nos hemos dado cuenta que cada día aquí el mundo se está perdiendo más y más. Y la pregunta para nosotros es, para nosotros como iglesia, como líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, pastores, ancianos, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a reflejar en esta generación? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los jóvenes ahora? ¿Cómo nosotros ahora vamos a llamar la atención de los jóvenes cuando hay tanto entretenimiento allá afuera en el mundo? Cuando estamos rodeados de tanta perdición. ¿Cómo vamos a actuar ahora nosotros? Les podemos decir, creen en el Señor Jesucristo. Ellos ya lo conocen, ellos dicen, yo creo. Yo creo. Pero viven en un mundo rodeado de tantas cosas que Dios está a un lado.
que Dios ni se mira, porque hay muchas cosas que tapan el nombre del Señor. Y muchas veces eso ha afectado tanto la iglesia que nosotros mismos también vivimos de esa manera. Y el Señor dice que Él vino a poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero ¿qué es lo que hay en nuestros corazones y qué es lo que hay en nuestra mente? Y ese es el desafío que Dios quiere para nosotros. Este año se terminó, pero viene otro año más. No sabemos qué va a pasar. Va a venir otra pandemia, algo peor. ¿Qué va a pasar? Pero nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué será de la nueva generación? ¿Qué serán de los muchachos? Es necesario que vean algo en nosotros. Y aquí viene, y me gusta, y por eso dice Miguel, a él también le gusta la misión de Renova, mostrar el Evangelio de Jesucristo para transformación de vida. Ya no va a ser tanto hablar y hablar y hablar, sino demostrar ese verdadero Evangelio en nuestras vidas, con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo. No le vas a decir a tu hijo, hijo, no seas mentiroso, cuando tú eres un gran mentiroso. No le vas a decir a tu hijo, hijo, deja de estar metido allí en tanta cosa cuando tú pasas solo metido en el Facebook o en las redes sociales. No le vas a decir a tu hijo, ora, cuando mira que tú no oras para nada. Es el tiempo de que nosotros nos levantemos, de que nosotros despertemos. La ciencia despertó, los gobiernos despertaron. Ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y ahora están todavía más fuertes manipulando el mundo. El mundo nos manipula muchas veces. Y es necesario que nos levantemos. El Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Dio su vida por amor a nosotros. La semana pasada lo celebrábamos, todos bien contentos. Pero ¿qué de cada día de nuestra vida? ¿Qué de cada día del año? ¿Nos recordamos de que Él vino a morir en la cruz del Calvario? Que nació y vino a dar su vida por amor a nosotros. ¿O solamente es un día al año? Los últimos años, siempre el último servicio del año, recuerdo yo, y siempre cuando iba a la iglesia, ya iba pensando, hoy van a predicar de las resoluciones, el último domingo. Y ver qué es lo que se hizo, qué no se hizo, y el próximo año vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto. No sabemos qué va a pasar el otro año. La Biblia dice, no te afanes por el día de mañana, cada día trae su propio mal. Pero sí el Señor quiere que despertemos y que comencemos a actuar de una manera diferente. Y que pensemos en nuestros hijos, que pensemos en nuestras generaciones. Hay unos que tenemos los hijos grandes ya, otros tienen sus hijos pequeños. Otros ya tienen nietos, que también podemos ser ejemplos. Podemos cambiar lo que está pasando dentro de la iglesia. La iglesia es necesario que se levante, es necesario que se despierte. Quiero que leamos también Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Dios nos ama. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Una vez más, la Biblia nos dice que imitemos al Señor. Que llevemos una vida llena de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Una de las cosas que quiero que sepan es de que nosotros como Iglesia Renova, quizás los que asisten a nuestra iglesia se han dado cuenta de que no somos una iglesia de normas y reglas y tradiciones y tantas cosas, donde si haces esto te dejamos entrar y si no, no te dejamos entrar, donde estamos cada día chequeando qué es lo que tú estás haciendo, sino que somos una iglesia donde enseñamos principios bíblicos a las cuales nosotros tenemos que sujetarnos si amamos verdaderamente a Dios. Y tratamos de vivir de una manera en amor al Señor, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Hemos tratado de enseñarle a la iglesia acerca del amor en comunidad,
Hemos tratado de enseñarle a la iglesia de que es necesario que nos amemos los unos a los otros, que es necesario que oremos los unos por los otros. Hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado de lo que Dios ha hecho con nosotros. Tratamos de enseñarle a la gente todo lo necesario para que ellos puedan vivir una vida agradable delante del Señor. Pero depende de cada uno de nosotros si nosotros ponemos en práctica todo lo que se nos ha enseñado. Porque no vamos a andar detrás de nadie para corregirlo. Vamos a enseñar la palabra y depende de ti, depende de mí, si nosotros cumplimos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La palabra está siendo enseñada para que nosotros la atesoremos en nuestros corazones, para que esté en nuestras mentes, para que nosotros podamos meditar en ella y que podamos ponerla en práctica cada día de nuestra vida, aquí en la iglesia y donde quiera que vayamos. Aquí en la iglesia nosotros venimos a orar, venimos a alabar su nombre, venimos a exaltarle, venimos a tener comunión. Allá afuera es donde nosotros tenemos que vivir una vida práctica en el Señor. Aquí nos unimos en adoración, nos unimos en alabanza, nos unimos en oración. Pero saliendo de aquí es donde depende de cada uno de nosotros cómo nosotros vamos a vivir. Si vamos a vivir de una manera que verdaderamente le agrada a Dios o si vamos a vivir de otra manera, por decirlo así. Hasta ahorita solamente hemos visto lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero les decía, ¿cuáles son las leyes ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere ahora que nosotros hagamos? Y aquí mismo en los capítulos que hemos leído, ahora vamos a leer más. Y aquí quiero que escuches bien. Estos versículos no van a aparecer en la pantalla porque es muy largo. Pero quiero que lo escuches. Porque esas son las leyes que ahora el Señor quiere que estén en nuestros corazones y en nuestra mente. Y vamos a comenzar con Efesios siempre, después del versículo 2. Después de que dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios, el versículo 3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son algunas de las cosas que Dios quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón. Son unas de las cosas que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Cosas que no quiere que estén en medio de nosotros. Para su pueblo, eso es lo que Él pide para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que han creído en Él. Él dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros y quiere que ahora nosotros, ese es el sacrificio que nosotros hacemos nada más. No darle lugar a esas pasiones humanas, a esas pasiones carnales, porque venimos a ser igual a ellos. Y dice que no tenemos que ser como ellos, no tenemos que vivir como ellos, tenemos que ser diferentes. Y aquí en la otra porción que leíamos, primera de
de Pedro, capítulo 4, los siguientes versículos también, vemos que los primeros dos versículos hablan acerca de lo que Jesús hizo. Vamos a leer el versículo 2 para empezar. Para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Luego dice el versículo 3, miren lo que dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se le predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de tu iglesia? ¿Qué quieres de tu pueblo? ¿Cómo nos miras, Señor? Y en realidad nosotros necesitamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Necesitamos ser ese ejemplo para las nuevas generaciones. No bastan las palabras. Ellos necesitan ver nuestras acciones. Ellos necesitan ver el cambio en nosotros. Necesitan verdaderamente ver a Jesucristo en nosotros. Y necesitamos esforzarnos por reflejarlo. Necesitamos seguir predicando el Evangelio y denunciar aquellas cosas que no agradan al Señor. El sistema nos inunda, las leyes están a favor del pecado. Nosotros como iglesia somos los únicos que podemos declarar la verdad para que haya verdadera justicia, para que la gente verdaderamente pueda ver la luz verdadera. Afuera es puro entretenimiento y el mundo va a tratar de entretenerlos a todos. El diablo va a tratar de entretenerlos a todos para que no vean la luz de Cristo. Es necesario que nosotros sigamos predicando, pero que a la vez también mostremos lo que el Señor ha hecho en nosotros. El cambio que hay en nuestra vida. El poder de Dios. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, el Evangelio. Pero hay algo bien importante, dice, porque es poder de Dios. Y es algo que se ha descuidado dentro de la iglesia. La iglesia ha perdido ese poder. La iglesia ha perdido autoridad. Y el mundo se está aprovechando de todo eso. Es necesario que nos despertemos y nos levantemos como iglesia y que clamemos por ese poder de Dios. El Espíritu Santo es poder. Las últimas clases que recibíamos acerca del Espíritu Santo nos hemos dado cuenta de que el Espíritu Santo es poder y ese fue entregado a nosotros. El poder no lo tenemos nosotros, es Dios en nosotros. Y tienes que predicar el Evangelio con ese poder de Dios. Dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Es necesario que todo esto vuelva a suceder. Es necesario que la gente se dé cuenta que el Dios que nosotros predicamos es un Dios real y verdadero. Decía David, después de que dijo de que lo había sacado del pozo cenagoso, dice, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mi boca. Pero dice, verán esto muchos y temerán. Que la gente vea el poder de Dios en ti. Pero para que haya ese poder en ti también, es necesario que tú guardes muchas cosas, que te abstengas de muchas cosas que estamos acostumbrados a hacer. Cosas pequeñas que contaminan nuestra alma, contaminan nuestro ser, contaminan lo que Dios ha hecho en nosotros.
tenemos que dejar muchas cosas. Amargura, gritería, pleitos, contiendas. Decía que hasta chistes groseros. Muchas veces quizás escuchamos un chiste grosero y nosotros, celebrando. Nosotros nos emocionamos y es más, hasta nos aventamos nosotros otro para seguir la corriente ahí. Nos alegra, nos ponemos contentos. Es necesario que cambiemos muchas cosas. Muchas cosas. Y dice, te insultarán, se burlarán de ti, porque no eres como ellos. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo golpearon, porque Él no era como ellos. Y podemos hacerlo. Si es necesario volver a vivir, quizás, ¿cómo le diré? Necesitamos volver otra vez aquí a la palabra, porque le hemos dado mucha libertad a nuestra carne, a nuestras emociones, a nuestros deseos. Necesitamos sujetarnos más a la palabra. Este año se terminó, un año nuevo comienza y van a ser más desafíos. Depende de ti, depende de mí, qué es lo que va a pasar con las nuevas generaciones. Dice aquí, sigamos leyendo porque en 1 Pedro 4. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir, escuchen bien, por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, ni siquiera por andar ahí donde no le corresponde. En vez de todo eso, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Si te critican porque tú no compartes lo que ellos comparten, si te critican porque tú dices que no es correcto practicar la homosexualidad, si te critican porque no es correcto tantas leyes que están aprobando allá afuera, no te avergüences. Si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience, escuchen bien, por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. La Biblia es clara y dice, a duras penas nosotros quizás nos vamos a salvar si practicamos lo que la palabra nos enseña. Si la ley de Dios está en nuestros corazones y en nuestra mente y nosotros la ponemos en práctica, ¿qué creen ustedes que se le espera al mundo allá afuera? Y muchas veces nosotros queremos vivir como ellos. No, dice Ikin, ya basta, ya perdimos mucho tiempo. Los días son malos, el tiempo cada vez es más difícil. Este año fue un año que nadie se lo esperaba. No sabemos qué es lo que viene. Los años son más duros. Aquí un día podías estar bien, en este año mucha gente hoy estaba bien, a la semana siguiente estaba muerta por la enfermedad, por la pandemia. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Y para terminar, quiero que leamos donde empezamos en Hebreos capítulo 10. Terminemos de leer el capítulo 10, donde nos quedamos el versículo 19. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Dios está intercediendo por nosotros. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente, una vez más hablando de nuestros corazones, de nuestra alma, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Que nada nos desvíe, no nos dejemos llevar por
por todo lo que está pasando de afuera. Dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. Ya no vengamos aquí a criticar a nuestro hermano, a juzgarlo, a ponerle el pie encima si llega a caer. Estamos aquí para ayudarnos, para levantarnos. Los tiempos son malos, no está para estar peleando. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, escuchen bien esto, porque cuando leía esto me quedé pensando un poco, porque muchas veces tomamos las cosas bien a la ligera. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, por medio de Jesucristo, pecamos obstinadamente, en otras dice, pecamos con liberalidad, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. No sé si entendieron este versículo, pero muchas veces nosotros tomamos a la ligera cuando hablamos y escuchamos de que ahora somos salvos por la gracia del Señor y que la gracia del Señor está en nosotros. Y pensamos que podemos pecar con liberalidad porque Dios ya nos salvó y su gracia nos ha salvado, y si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, soy salvo. Y nos conformamos y tomamos todo bien a la ligera. Y dice aquí, si después de recibir el conocimiento de la verdad, después de que ya sabemos de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros y perdonó nuestros pecados, si pecamos después de eso, obstinadamente, ya no va a haber otro sacrificio por los pecados. Jesucristo ya lo hizo. Él murió por tus pecados, Él te limpió. Pero ahora tienes que vivir una vida agradable delante del Señor. No podemos seguir pecando deliberadamente. Tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos, porque dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Escuchen bien, porque a veces nos confundimos y pensamos que ya no estamos en la ley y que ahora vivimos en la gracia. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes los confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran por su vida. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Nosotros no somos de aquellos que retrocedemos. Nosotros no somos de aquellos que nos vamos a dejar llevar por este sistema. Nosotros somos aquellos que vamos a hacer la diferencia. Nosotros somos aquellos que nos vamos a levantar, y quizás nos va a costar sujetar esas pasiones, pero lo vamos a hacer por amor a Cristo. Nosotros no somos aquellos que vamos a pisotear la sangre de Jesucristo. Nosotros somos aquellos que le vamos a dar honra a aquel que vive por siempre y para siempre, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, aquel que te vio y te escogió, aquel que vio algo especial en ti, aquel que depositó dones en ti para que honre su nombre. Esos somos nosotros, a los que Dios nos ha llamado a predicar, a quien Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en este mundo. La palabra del Señor es fiel. El Señor es fiel. Estudiémosla, practiquémosla, meditemos en ella de día y de noche.
para que el Señor haga con nosotros lo que tenemos que hacer. Este año se acabó. Este año terminó. Pero la vida continúa. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos los que nos levantamos y perseveramos hasta el día que el Señor venga. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Han pasado muchos años y quizás dirán, desde hace cuántos años se dice que el Señor viene ya y todavía no viene. Pero nosotros los que hemos creído sabemos que el Señor viene pronto. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor y pongamos todo en sus manos, pongamos nuestra vida en sus manos, pidámosle perdón a Dios por las cosas que hemos hecho mal, porque siempre cometemos errores, pero Dios está para ayudarnos, para escucharnos, para extendernos la mano. Animémonos los unos a los otros, ayudémonos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que mandaste a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias te damos, Padre, por el Espíritu Santo que dejaste para consolarnos, para llenarnos de ti, de tu presencia, para revelarnos tu voluntad, Señor, para hacernos entender tu palabra, Señor, cada día. Gracias te damos, oh Dios, porque a pesar de tantas cosas en este año, Señor, nosotros aún seguimos con vida, seguimos llenos de salud, nos has bendecido, estamos aquí, Señor, adorándote. Te damos gracias, oh Dios, por cada respuesta contestada, Señor, cada petición contestada, Señor, a cada oración que se hizo, Señor. Cuando oramos juntos, oh Señor, y tú pudiste responderla, te damos gracias por ello, Señor. Vimos tu fidelidad, tantas cosas, sanidades, milagros, nuevos trabajos, tantas bendiciones que nos has dado, Señor. Le diste fuerza, Señor, a aquel que la necesitaba. Consolaste a aquel que la estaba necesitando en los momentos más difíciles, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque nos enseñaste, oh Dios, otra manera de poder transmitir tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Gracias te damos, oh Señor, porque has levantado nuevos talentos, oh Dios. Has mostrado, Señor, que tienes gente, Señor, que ha llamado a servirte, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por todos aquellos que han permanecido fieles hasta este día, Señor. Te damos gracias por aquellos que han estado conectados con nosotros todo este año, Señor. En cada transmisión que se ha hecho, Señor, y hemos adorado a Dios juntos, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios, por aquellos que han estado fieles también, Señor, en presencia en este lugar, adorando tu nombre, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora, oh Dios, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor. Pero nosotros hemos cometido muchos errores, faltas, pecados, oh Dios. Y queremos que nos perdones, Señor, en esta tarde, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, oh Dios, para que podamos levantarnos, para que podamos despertar, que podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Y que no nos dejemos llevar por este sistema, Señor, que está inundando, Señor, a toda la humanidad, Señor. Ayúdanos a hacer la luz en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a hacer esa sal de la tierra que le dé sabor a la tierra. Ayúdanos, oh Dios, a poder reflejarte a ti, Señor, a través de nuestra vida, con nuestro diario vivir, Señor, que podamos mostrar el evangelio de poder que habla tu palabra, Señor. No importa si nos insultan, no importa, Señor, si se burlan de nosotros, que seamos esos valientes en ti. Tu palabra dice que tomemos esa cruz y que te sigamos. Que el que quiere ser verdaderamente tu discípulo, tenemos que permanecer en tu palabra, Señor, y practicarla, oh Dios. Porque separados de ti nada somos, nada podemos hacer, Señor. Pero contigo lo podemos hacer, Señor. Y tu palabra dice que no somos de aquellos de los que retroceden, Señor. No somos de los que se detienen, sino de los que siempre estamos firmes, sin fluctuar, Señor, parados en ti, Señor, que eres nuestra roca. Que podamos siempre glorificar tu nombre, Señor. Donde quiera que estemos, que nunca dejemos de exaltarte, que siempre podamos levantar nuestras manos y glorificar tu nombre y ser agradecidos contigo, Señor.
y que todos puedan ver lo que tú has hecho en nosotros y que ellos puedan conocerte a través de nuestras acciones, que ellos teman, como dice tu palabra, y que puedan al final llegar a confiar en ti, Señor, y puedan alcanzar esa salvación tan grande. Ayúdanos, oh Dios, a no tomar a la ligera, Señor, esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. La gracia de tu Espíritu Santo, dice tu palabra, sino que podamos siempre abstenernos de todas aquellas cosas que contaminan nuestra vida, Señor, de aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a amarte más, a servirte más con todo nuestro corazón. Ayudarnos el uno con el otro, Señor. Que siempre estemos extendiendo la mano a aquel que cae. Que no esté nuestra mano para señalar, sino para extenderla, para levantarlo, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a entender cuáles son tus propósitos como iglesia. Que esta casa, Señor, sea casa siempre, casa de oración. Casa donde se adore tu nombre, donde se exalte tu nombre, Señor. Que pueda haber esa armonía, esa unidad en medio de tu pueblo, Señor, y que la gente pueda ver. Y que así como en aquellos tiempos tú añadías a la iglesia los que habían de ser salvos, Señor, así puedas añadirla, Señor, en estos días también, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a reflejar tu amor. Tu palabra dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros no queremos ser de esos, Señor. No queremos ser de esas personas que se les enfríe el amor, Señor. Que tu amor siempre esté en nuestros corazones y que podamos reflejarlo a los demás. Gracias te damos, oh Señor. Quédate con nosotros, oh Dios, y que el próximo año que viene, Señor, sea otro año lleno de victoria, con nuevos desafíos, oh Dios, con nuevos retos, con nuevos objetivos, oh Señor, pero que siempre tu Santo Espíritu sea quien nos vaya dirigiendo, Señor. Sé tú nuestra bandera, Señor, y llévanos hasta el final, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Amén.